hoy de lo que vamos a hablar era de niveles de organización de la vida, propiedades emergentes y células eucariota y procariota, ¿no? ¿Saben algo o entienden algo de niveles de organización de la vida? O sea, lo que vimos en clase, ¿no? Pero así como fresco no lo tengo. ¿Fresco, fresco? No, porque lo vi de cursar el año pasado. Bueno, No sé. básicamente son niveles y son jerárquicos. ¿Sí? Es decir, cada uno de los niveles tiene injerencia o tiene poder sobre el nivel inmediatamente anterior y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero? El primer nivel que tenemos nosotros es el nivel atómico. En realidad, el nivel subatómico. ¿Sí? Es decir, electrones, neutrones y protones. Eso es lo primero que existe. Subatómico. Sí. Después del nivel subatómico, si tú asciendes un escalón más sobre esos niveles estructurales, tienes ya el nivel atómico. ¿Listo? Y cada vez que tú vas ascendiendo un nivel, vas obteniendo unas propiedades. Luego ya, cuando tú juntas los átomos, ya tienes moléculas. Sí, pero moléculas pequeñas. ¿Sí? Aquí a nivel atómico, obviamente, tenemos, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, carbono. ¿Bien? Luego tienes moléculas, pero cuando hablo aquí de moléculas, estamos hablando de moléculas pequeñas. ¿Sí? Por ejemplo, la molécula de agua. ¿Sí? Luego ya existen otras que ya son macromoléculas. Cuando hablo de macromoléculas ya estamos hablando de moléculas grandes, ¿sí? Que tienen un peso molecular elevado, ¿sí? Y que generalmente son polímeros de moléculas o moléculas más pequeñas. ¿Sí? Un ejemplo que se les ocurra de macromoléculas. Proteínas. Aquí estamos hablando de proteínas, por ejemplo. Aminoácidos entra ahí, ¿no? Esos son los aminoácidos, constituyentes. Ah, ya. proteínas, ácidos nucleicos Carbohidratos. y carbohidratos. Cuando lleguemos a la clase de macromoléculas, vamos a ver ya que, por ejemplo, los lípidos no son realmente macromoléculas porque ni son polímeros, ni tampoco tienen alto peso molecular. Bien, luego tenemos aquí el nivel subcelular. ¿Sí? Y el nivel subcelular estamos hablando de organelas. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, una mitocondria, vamos a encontrar, sí, por ejemplo, una membrana plasmática. ¿Listo? Aquí, si avanzamos un nivel más, vamos a encontrar las células. ¿Sí? Cada una de las células. Luego ya se va haciendo como más complejo, cada vez esto se va haciendo más grande. Tejidos, órganos, luego tendríamos ya aparatos o sistemas, eso depende más de histología y de embriología que de... Voy a ir acá que se me acabó el tablero. Sí, si ustedes unen varios aparatos, varios sistemas, ya van a tener un ser vivo. ¿Sí? Y cuando se unen varios ser vivos, ¿qué forma? Un ecosistema. No. Un poquito antes. Una comunidad. Es una comunidad. Y ahí va una población. Ajá. Y luego ya estaríamos hablando ya de un ecosistema. Y por último, una biosfera. ¿Estamos? Bien. Estos son los niveles estructurales. Este TP casi no sale mucho en el parcial, pero lo que en los ejercicios del TP lo que pregunta siempre es más o menos, pregunta, una molécula o una partícula que se puede ver en el microscopio, ¿en qué nivel estructural está?
¿Listo? Entonces, es básicamente eso. Cada una de estas cosas tiene unas propiedades, ¿sí? Que son consecuencia de su composición. ¿Sí? Por ejemplo, tú sabes que tienes aquí un electrón, bueno, un átomo, y tú tienes como unas órbitas en las cuales es probable encontrar un electrón que corresponde a ese átomo, ¿no? Y son propias de él, es decir, el átomo de hidrógeno tiene unas propiedades que le son propias a él, el átomo de oxígeno le tiene otras propiedades que son propias de él, ¿sí? Y hay algo que se llama propiedades emergentes, ¿sí? Que son propiedades nuevas que se adquieren cuando tú avanzas en uno de los sistemas, en uno de los niveles de organización. Y son emergentes precisamente porque, además de tener las propiedades del nivel anterior, adquieren propiedades nuevas, ¿sí? Que no estarían o que no aparecerían simplemente por el conjunto de componentes del nivel anterior, sino cuando funcionan como un todo. A ver si me explico. Tú tienes acá un diente, ¿sí? Pero no lo tienes articulado a la mandíbula. Acá tienes otro diente y tú puedes tener 32 dientes sueltos, ¿sí? No están unidos a la mandíbula ni a los maxilares. ¿Sirven para morder? No. Pero todos están hechos de hidroxiapatita de calcio, ¿sí? O sea, cada uno de esos dientes tiene las propiedades que tendría un diente. Pero una vez los articulamos en una dentadura, adquieres la capacidad de morder. Bien. Otro ejemplo también. Tú tienes, tienes esto. Por separado, acá tendrías hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Si tú de alguna manera lograras tener hidrógeno y oxígeno en una botella sin que formen la molécula de agua, no tendrían las capacidades de hidratarte, de mojarte, de las propiedades que tiene el agua, de elevado punto de ebullición, el punto de fusión, todas estas cosas. ¿Sí me explico a qué se refiere con propiedades emergentes? Eso es como lo más importante que se tiene que entender de esto. Nuevamente, hay cosas que de pronto me van a ver hacer a mí cuando ustedes me miren a mí hacer esto. Ahí dice proteína. Y si llegan a ver algo así, ahí dice célula, ¿no? De pronto. Y cada una de estas tiene un grupo de propiedades que son emergentes, que le son nuevas, que no funcionarían como tal si no se unen junto con los demás componentes. ¿Listo? Hasta ahí. En realidad viene siendo una propiedad emergente, viene siendo como, como un compuesto que necesita de otro para subsistir. No, propiedad es como algo que puede hacer. Como la capacidad de... La capacidad de hacer algo. Por ejemplo, propiedad emergente, listo. El ribosoma, ¿sí? El ARN mensajero solo te genera un mensaje, ¿listo? El ribosoma te sirve para unir el ARN de transferencia y el ARN mensajero y que se pegue el aminoácido. Pero cuando tú sumas todo eso, adquieres la capacidad de sintetizar una proteína. ¿Sí? Yo tengo una duda, ¿hay algún como listado, por así decirlo, de propiedades emergentes o depende de...? No, depende de... O sea, es muy teórico, es casi como que las tienes que entender tú, básicamente. Pero es... porque no es que solamente estamos hablando de una célula, estamos hablando de todo lo que sea vida o que forme parte de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, mi profesor de bioquímica en la universidad cuando estudiaba genética, dictaba una clase espectacular de teoría, de la teoría de la formación de la vida, del origen de la vida, desde cómo, y hablando mucho de propiedades emergentes, de cómo la vida se originó en una molécula, ¿sí? Que después se convirtió en un ARN, porque es apenas lógico que la vida se haya originado en el ARN. Hay muchos ARN que tienen funciones autocatalíticas, ¿sí? Y de ahí, ese ARN, en la búsqueda de protegerse, se haya asociado con lípidos a su alrededor y empezó
a generar organelas y todo esto. Pero como te digo, eso depende del sistema que tú estés viendo en ese momento, ¿sí? De ahí, bueno, de propiedades emergentes es básicamente esto, ¿sí? Cuando ya vimos las propiedades emergentes, lo que sí es necesario que veamos es el concepto de célula, ¿sí? ¿Se acuerdan de la definición de célula? No, como tal la definición, no. Se los voy a como yo me acuerdo desde la primaria, porque si logras entender esto, ya ahí puedes entender cualquier otra definición que tenga. Es la mínima unidad de vida, sí, yo me acuerdo. estructural y funcional de vida. ¿Listo? Es la mínima unidad estructural y funcional de vida. Eso significa que es lo mínimo que tú puedes ver. De hecho, cuando tú estás en histología, te das cuenta que de un sistema te enseñan una estructura. Por ejemplo, del riñón te enseñan cómo es una nefrona. Y es básicamente eso. O sea, la nefrona sería como la unidad estructural y funcional del riñón. ¿Sí? La mínima unidad estructural y funcional de vida o de todo ser vivo es la célula. Y eso es así es porque puede cumplir todas las funciones vitales. Bien. Funciones vitales, si se logran recordar, serían nacer, crecer, alimentarse o nutrirse, sí. Me falta algo, reproducirse y morir. ¿Listo? Es decir, algo, cualquier cosa, para ser considerado un ser vivo, tiene que cumplir estas funciones. Por eso, los virus no son considerados vida. ¿Sí? Porque el virus, por ejemplo, no se puede reproducir por sí mismo. Lo hace utilizando la maquinaria de reproducción de una célula, y por eso es básicamente un parásito intracelular. ¿Sí? Pero una célula sí lo puede hacer. De hecho, todas las células lo pueden hacer en potencia. Entonces, por eso, por ejemplo, si un virus ataca a un organismo, no es que él se multiplique, él se adhiere a la célula y esa célula se divide y empieza a expandirse. Claro. Porque Mira, el virus como que lo afectó. Sí. el virus lo que hace, te lo voy a explicar, en el virus del VIH. Tú tienes acá un linfocito T, tienes un virus acá. ¿Listo? Y tú acá en el núcleo del linfocito, ¿sí? Tienes pues obviamente un cromosoma. ¿Listo? Entonces el virus acá tiene los receptores, ¿sí? Que son los SR5, pero eso no importa. Lo que hace es, este genoma viral lo inserta aquí. Y empieza a reproducirse, pero no es en realidad como tal que el virus lo hace por sí mismo. De hecho, es como funcionan los medicamentos antirretrovirales, porque lo que hacen es, los antirretrovirales es como impedir la unión esta, es bastante más complicado que acá, pero me sigo la mentira. Impedir la unión esta, entonces el virus no se puede reproducir. ¿Sí? Y si no se puede reproducir, el virus No se expande. no solo no se expande, sino que al no multiplicarse, tiene un ciclo de vida bastante corto. Entonces, por eso tú tienes después las cargas virales y todas estas cosas. ¿Tú escuchaste algo del paciente de Berlín? No. Ya en el 2008, más o menos 2009, se reportó un señor en Inglaterra, que era de Berlín, y que tuvo leucemia. Y como parte del tratamiento, o sea, le tenían que suspender el tratamiento antirretroviral. Y después de un tiempo, o sea, si le suspendieron el tratamiento antirretroviral, lo más lógico era que el virus repuntara otra vez, porque el virus desaparece de los tejidos y se mantiene en algunos tejidos que son no biopsiables, cerebro, ¿sí? Entonces, lo que se espera cuando una persona suprime el tratamiento antirretroviral es que el virus salga de esos tejidos
y nuevamente ingrese sangre y empiece otra vez a reproducirse, a multiplicarse, que eso no estaba pasando en este paciente. ¿Sí? Se lo reportó como cura porque se entendió que el donante de médula ósea tenía una mutación, que la mutación hacía que no tenga este receptor por el cual el virus entra, ¿sí? Pero obviamente no es cura. Ustedes leen cada año y dicen, no, encontraron la cura contra el SIDA, y es la forma más irresponsable de dar una noticia en realidad, porque ¿qué persona va a someterse a un trasplante de médula ósea, ¿sí? Y quedarse sin linfocitos para sobrevivir al VIH? O sea, para el SIDA hay cura para el SIDA, que son los antirretrovirales que tenemos ahora. Para lo que no hay cura es para el VIH, que es el agente causal, que son dos cosas muy diferentes. Para el SIDA hay cura. Es la enfermedad que genera el VIH. Exacto. Sí. Bien, hasta ahí. ¿Vamos? Bueno, entonces tenemos la mínima unidad estructural y funcional de la vida. Después de esto, ustedes tienen que pensar, sí, que tienen que pensar que tenemos las células, por acá, las podemos clasificar en dos grupos grandes, ¿no? De acuerdo a, básicamente al nivel evolutivo que tengan, que serían las procariotas y las eucariotas. Bien. Prefijo pro, antes, y carion, que sería núcleo. ¿Listo? O sea, estas son las células no nucleadas. Un ejemplo de una célula procariota, una bacteria, por ejemplo. Y luego tenemos las eucariotas. Ya sabemos que carion viene de núcleo. Y eu es igual a, o algo normal. Por ejemplo, cuando una persona tiene la glucemia en 111, decimos que está hiperglicémica. ¿Sí? Y si la tiene en 69, decimos que está hipo. ¿Sí? Y si está entre 70 y 110, decimos que está euglucémica. Bien, entonces este EU significa igual a, ¿sí? Y este igual a significa básicamente una célula con núcleo, ¿sí? Decir una célula con núcleo es como bastante simplista en realidad. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Si voy muy rápido, me avisan, por favor. Lo volvemos a repetir. Porque en realidad no es tanto el núcleo lo que nos interesa. La organela. Sí, las organelas que están envueltas en qué? Las eucariotas tienen un sistema de endomembranas. Mientras que las procariotas no hay compartimentalización. Entonces, acá tú tienes esta célula, en la cual tienes aquí el núcleo, ¿sí? Y aquí tienes el ADN organizado en cromosomas. Lo voy a dibujar como se ve en el metafase, para que lo puedan ver en el video más adelante, y para que entiendan el concepto que les voy a representar ahora. Y acá tienes, nadando en el citoplasma, un cromosoma circular, ¿sí? Es decir, el ADN sigue teniendo acá esta estructura, ¿sí? Sigue siendo una molécula de doble hebra, solo que acá, en vez de ser una lineal que tiene telómeros,
Acá, esta organización, esto es una ampliación de un fragmento de esto, en realidad. Esto estaría formando como un collarito. Bien. Y está nadando en el citoplasma. ¿Listo? Aparte, tú tienes acá, si nos vamos de afuera hacia adentro, tendríamos acá un retículo endoplásmico rugoso, ¿cierto? Acá no tienes el retículo endoplásmico rugoso, tienes ribosomas libres también, nadando en el citoplasma. Yo tengo una duda, el lugar en donde se hace, no en donde se hace, sino en donde se ubica el ADN circular, por ejemplo, no sé, en bacterias, ¿qué lo define? O sea, o puede estar aleatoriamente. No, está ahí nadando, es una changua, donde todo está revuelto ahí, no tiene ninguna especificación. Pero, o sea, el lugar donde está el ADN circular tiene un nombre, ¿no? Digamos como, no se le dice núcleo, que es donde está el ADN, Dentro de la sino célula. un nombre, ¿no? No, lo que pasa es que tú puedes tener ADN no sé si sea esto lo que me estás preguntando, que tú puedes tener ADN cromosómico, que es aquí, en una bacteria, o puedes tener también el ADN extracromosómico, que es el que se comparte a través de, por ejemplo, pili, que es el que se comparte a través de transposones, que es el que se comparte a través de, no me acuerdo cómo se llama la estructura, pero así tiene, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos, algunas bacterias, que se pasó de otra bacteria por conjugación a esta bacteria. No puede ser, yo trabajo con esto. Plásmidos. No sé si sea eso lo que me estás preguntando. ¿Sí? Pero, o sea, el plásmido no es un cromosoma, es una estructura, ¿sí? En la cual tú tienes ADN, pero es extracromosómico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algo que sea, para que lo entiendas, es muy microbiología esto. Cuando llegues a microbiología lo vas a entender. Algo que está codificado en este ADN, es propio y está. ¿Listo? Pero algo que tú tengas acá en un plásmido, este plásmido se puede perder. ¿Sí? Y si una bacteria adquirió la resistencia, por ejemplo, a la ampicilina, a través de un plásmido, ¿sí? Y ese plásmido se perdió, pierde también la resistencia. Pero el cromosoma no lo va a perder porque él es propio. ¿Listo? La célula en sí. Exacto. ¿Bien? Bueno. Luego acá tú tienes los ribosomas libres, ¿no? Entonces luego acá tú tienes, también lo voy a dibujar de otro color, el retículo endoplásmico liso. En realidad el retículo endoplásmico es un sistema de endomembranas también. ¿Sí? Cuando lleguemos Ya siguiendo el retículo rugoso. Ajá. Solamente que el rugoso tiene ribosoma arriba. Sí. ¿Sí? ¿Y sirve? Bien, más o menos. Y acá tendríamos, voy a hacer esto que voy a hacer más secundario, porque tengo un problema con este color, pero esperemos que no sea tan grande. Acá tendríamos un sistema como de cisternas, ¿sí? Que es el aparato de Golgi. ¿Sí? Y acá tendríamos también, ya como las vesículas de secreción, por acá tendríamos un lisosoma, ¿sí? Me estaba olvidando de una otra compañera por acá, una mitocondria. ¿Listo? Bien, entonces, nuevamente, sistema de endomembranas acá. Entonces, por ejemplo, tú tienes acá una proteína, ¿sí? Que está codificada en el ADN, ¿sí? Y necesitas que esa proteína se transcriba. Obviamente eso no está a escala, ¿no? Entonces, esta proteína se transcribe. Lo primero, también acá tienes ribosomas libres en el citoplasma. Entonces, la proteína se empieza a sintetizar en estos ribosomas, ¿sí? Se forma pues un ARN mensajero, se empieza a sintetizar en estos ribosomas. ¿Listo? Aquí sería. Y si tiene una señal, porque va a ser exportada hacia algún lugar, entonces ya va y continúa por acá. Bien. Dependiendo la señal, se va a ir a la mitocondria, o va a ir al núcleo, o va a ir a la membrana celular, ¿sí? Bien, ¿ustedes son familiares con...? Ah, y acá, no, mire, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene acá? Esta es la mitocondria, ¿sí? Membrana externa, membrana interna, espacio intermembrana, matriz mitocondrial, ¿cierto? Y en cada uno de estos compartimentos hay unas enzimas, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí tenemos todas las enzimas de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Que después de haber hecho el ciclo de Krebs, crear la gradiente, todo esto, sintetizar ATP. ¿Listo? Acá, y en cada uno de estos compartimentos, una enzima. Y por eso, esto le confiere a uno una especialidad. Un ejemplo, lo más fácil que se me ocurre, cadena de producción. Si tú tienes unas personas en una carnicería, si tú tienes, por ejemplo, un señor atrás
que está haciendo la milanesa, haciendo el chorizo. Luego tienes un carnicero que está cortando, ¿sí? Y luego tienes otro atrás también que está sacándote los cortes grandes, desprezándote el animal, pues. ¿Sí? Y tienes otro más allá que es el cajero. Si tú tienes a una sola persona, o todas las personas están haciendo todo, va a ser un despelote, va a ser un proceso más lento. ¿Por qué? Porque es un movimiento aprendido más fácil hacer esto que tener que hacer todos los movimientos. Entonces, si yo solamente tengo que especializarme en hacer un movimiento, voy a ser mucho más práctico, voy a hacerlo más rápido y va a ser más eficaz. Piensen en esto. Como un ejemplo fácil. El médico general está pendiente de todo, o el especialista está solamente de eso. Exactamente. Y acá, como tú no tienes esta compartimentalización, ¿sí? Todas estas enzimas que están compartimentalizadas acá, están disueltas acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tú vas a tener algo que se llamaría ¿sí? Complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. ¿Sí? Esto no es necesario, solamente no es necesario que lo aprendan de memoria, solo necesito que me entiendan este concepto. Si yo llego acá y le pongo NAD reducido, que si se oxida, saco este electrón de hidrógeno para acá, para luego volverlo a pasar por acá y sintetizar ATP, no, acá no, acá. Para volverlo a pasar acá y sintetizar ATP en este proceso, ¿sí? En un proceso que se llamaría respiración celular. ¿Cierto? Sí. Bien. Todas estas enzimas están, por ejemplo, en la membrana celular, en una bacteria. Ah, en la membrana celular. Sí. No es la mitocondria en sí, porque no tiene. No tiene mitocondria. Sí. ¿Listo? ¿Me entiendes? Sí. Ahora, No sabía cómo funcionaba la procariota. ¿no? Están disueltas, por eso te digo, como no hay compartimentalización, las células se tienen que dar las maneras. Pero por ejemplo, las proteínas de transporte y todo, o sea, todas esas cosas están en la membrana. O están en la membrana o están disueltas en el citoplasma. Y si por ejemplo están Acuérdate disueltas, que- podría llegar a, no sé, tipo, exportarse a membrana como por señalización de algo. Pero tú siempre piensas que por encima de cualquier cosa, siempre piensa en la magia de la sabia naturaleza también, ¿sí? O sea, de que se pueden exportar, sí, obvio que se pueden exportar, pero no es lo que va a suceder siempre, ¿sí? Acuérdense que acá hay una pared celular, porque sí, las células procariotas tienden a tener pared celular, ¿bien? Pero Las eucariotas no tienen pared celular, ¿no? las eucariotas, Membrana. no todas. La célula vegetal es una célula eucariota y Sí, tiene célula eucariota animal. No célula tiene... eucariota animal, no. Ajá. Bueno, ahora sí, yo les digo, suponiendo que si viene una célula y fagocita esto y le pone una envoltura para protegerlo, ¿sí? Queda con una membrana externa, Yo intento. una membrana interna, queda con una matriz mitocondrial, ¿sí? O ya me tiré, pero queda con una matriz, Sí, sí. queda con cromosomas, queda con un espacio en estas dos membranas. ¿No se les parece algo Una célula. ¿A la mitocondria? a una mitocondria? La Mira. teoría endosimbiótica. Esto es una de las bases de la teoría Ah, endosimbiótica. verdad. De que una mitocondria como que entraba una célula. creo que Era sí. como una bacteria que había sido Sí, sí, me acuerdo. transportada por una célula más. Sí. Es la teoría endosimbiótica. Mm. ¿Sí? La teoría endosimbiótica lo que te dice es que una célula una célula ancestral fagocitó a una célula procariota, le regaló o le generó una membrana, ¿sí? Y esta membrana y esta bacteria quedó protegida por una membrana, ¿sí? Y vive gratis, ¿sí? ¿A cambio de qué? Está protegida, ¿sí? Va a ser protegida por cualquier patógeno, por cualquier agente que le quiera hacer daño, ¿sí? Y a cambio le va a dar ATP. Ah, por eso pusiste la cadena de electrones entonces la adentro. Ahora Exactamente. entiendo. Ahora caché. ¿Listo? Sí. Bien. ¿Entendieron la teoría endosimbiótica? Sí. Porque eso también quería que lo revisáramos. Entonces, uno de la célula ancestral, ¿a qué refiere? O sea, tipo era una célula eucariota, también era procariota, o era entre... Hasta donde yo sé, era una célula ancestral. Es lo que te describe todo el mundo. La teoría, ¿no? Sí, Mm. sí. Pero hay muchos soportes que te dicen
que, o sea, hay muchas evidencias que te soportan esta teoría. ¿Sí? Ustedes piensen, porque uno dice en teoría como si fuese algo muy vago. Teoría es algo que tiene soporte científico sobre lo que se investigó y sobre lo que se demostró. Cuando te dicen en teoría de una manera muy vaga, te están diciendo hipotéticamente, en realidad. Esta teoría está soportada así. Si tú te fijas, acá, ¿sí? Mira, la bacteria, la mitocondria tiene ADN circular, ¿sí? Sintetiza sus propias proteínas, se divide, se reproduce por ella misma, ¿sí? Porque hace fisión binaria también. O sea, es como un ente apartecito. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda o pregunta? No. Bueno, entonces, ahora, si quisieran ustedes que hablemos de, y me ayudan, de organelas. ¿Sí? Ya dijimos que la célula procariota no tiene organelas. ¿Listo? Pero la eucariota sí. Entonces ahora vamos a hablar de célula eucariota. Obviamente, ¿no? Recuerden que, o sea, si bien es cierto que nosotros, pues, nuestro objetivo de estudio es la célula vegetal, en este TP también se hace referencia a la célula animal, ¿no? Entonces, no, al revés. Si bien nuestro objeto de estudio celular es la célula animal, en este TP también se hacía referencia a la célula animal. Lo que tienen que saber a la célula vegetal. Lo que tienen que saber de la célula vegetal es que tiene una pared, una membrana, ¿sí? Y acá adentro tendría todos los. ¿Sí? Esta pared está compuesta por un polisacárido. ¿Sí? ¿Se les ocurre el nombre de ese polisacárido? Celulosa. Celulosa. Muy bien. Muy bien. Es un polisacárido estructural. ¿Sí? Porque las plantas tienen otro polisacárido también, que es almidón, que es un polisacárido de reserva energética. Pero este es estructural. ¿Sí? Se forma en realidad es glucosa, glucosa, glucosa. Este también sigue siendo glucosa. ¿Cuál es la diferencia? Que este tiene aquí, cuando se une este, es enlaces beta 1, 4, y este es alfa 1, 4. ¿Sí? Es decir, es muy química. Te lo voy a representar los dos. Un enlace glucosídico se vería así. Esto sería un alfa 1, 4. ¿Sí? Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Y este es beta 1, 4 porque se forma una cosa así. ¿Sí? Y esto es muy difícil de romper. Requiere muchísima energía. ¿Sí? O sea, como, fíjate nada más en la madera. Ahora ya no, porque ahora ya no se hace la madera como antes, ahora te hacen las cosas de una mina. Pero fíjate la madera de los armarios de nuestras abuelas, que duraban años y estaban ilesas. Entonces. ¿Listo? Bien. ¿Ese carro? Sí, es que tengo la calefacción. Ya que fuiste a la cocina, te puedo pedir un poquito de agua. ¿Más agua? Bien, déjame que pauso. Bueno, entonces, después, obviamente, esto también, ¿sí? Tienes otra organela que está presente en las células vegetales, que en las células animales no está. Te la voy a dibujar acá así. Los cloroplastos. No se ven así, lo que te estoy dibujando es lo que se llaman las membranas tilacoides. ¿Sí? ¿Qué son los cloroplastos? Son los que te convierten luz solar en glucosa. Pero se podría decir que son como la mitocondria de la vegetal. Es que las células vegetales también tienen mitocondria. Bueno. No, porque de hecho hacen lo opuesto. La mitocondria degenera ATP a partir de glucosa. ¿Sí? Acá los cloroplastos te generan glucosa.
¿sí? Que esta glucosa luego va a ser utilizada para generar el ATP. Exactamente, bueno. Ujú. Mm. Y esto es lo que hace que sean seres autótrofos. ¿Sí? Es decir, que pueden producir su propio alimento. Muy bien. Y otra organela que tienen, que son las vacuolas. ¿Sí? ¿Qué función cumplen las vacuolas? Almacenar agua. Tener agua acá adentro, almacenada. ¿Sí? Bien. Pero eso es una organela como tal. Es una organela como tal. Ujú. Bien. Hasta ahí. ¿Estamos? Sí. Luego están los hongos también, ¿no? Que también los hongos tienen, la pared celular de los hongos es de quitina. Las crustáceos es de quitina. No, los hongos también de quitina. O sea que aquí en vez de ver celulosa tienen quitina. ¿Bien? Perfecto. Ay, no me traiciono hoy. Es que este verde siempre mancha la pared. Igual tengo un plumón verde para la pizarra. Ayer estaba dibujando conducto hepático y también me la manchó. Entonces, El color verde. igualmente. A mí me encanta trabajar con varios colores porque así yo puedo hacer contrastes. Y cuando yo estoy dictando clase, si yo hago contrastes, me da la sensación que el estudiante va Va a entender mejor. a entender mejor. Bien, entonces vamos a hablar de organelas. Ujú. Podríamos empezar de adentro hacia afuera, ¿no? La primera que vamos a tener es obviamente la membrana celular. ¿Sí? Que hay un TP de membrana celular, no es absolutamente necesario que hablemos tanto de ella, pero lo que necesito que entiendan es que esto le genera protección, ¿sí? A todo lo que está dentro. También comunicación, ¿cierto? Porque gracias a esta membrana, la célula puede interactuar con... Sí, porque no es que una célula, a menos que el organismo sea un organismo celular, no es que la célula está ahí quieta. O sea, si es un organismo pluricelular, esta célula está en contacto con otras células y con aquí una matriz extracelular. Y se tiene que estar comunicando para poder mantener este medio interno, o sea, esta homeostasis. Comunicación, aparte de comunicarse, ¿qué más hace o qué más? ¿Señalización? Señalización, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra? Excreción, puede llegar a ser. Sí. Transporte. Transporte, sí. Porque también ingresa cosas. Porque tú tienes acá, por ejemplo, cosas que entran y cosas que salen. Selectividad igual. Selectividad, muy bien. Muy bien. Aquí tenemos un citoplasma. ¿Sí? Ustedes piensen, uno tiene la idea, no sé por qué, que la célula es un órgano o es un ente sólido. La célula es líquida. ¿Sí? Entonces tú tienes aquí debajo de la célula, por ejemplo, tienes el citoplasma organizado de una manera que es como más, menos fluido. ¿Sí? Como un gel. ¿Sí? Entonces vamos a decir que acá el citoplasma puede estar confundido. Ahora lo revisamos, pero por ahora vamos a decir que acá está en configuración gel. Y hacia el centro está más líquido, estaría en configuración sol. ¿Sí entienden a lo que me refiero? Sí. ¿A qué se debe eso? O sea, que afuera sea como más viscoso. Mira, yo me acuerdo de haber leído algo Sol Gel, que era, me parece que era así, pero así como bien de acordarme, no me acuerdo bien. Porque el agua, ¿qué es? Es un solvente donde ocurren reacciones químicas, ¿no es cierto? Muchas de las reacciones ocurren más hacia el centro que acá. Y acá que necesita mantener cierto grado de rigidez, fluidez, pero rigidez también. Ujú.
¿sí? Entonces tienes el citoplasma, tienes el núcleo, ¿sí? Recuerda que tienes los poros nucleares. ¿Listo? Núcleo. Funciones del núcleo. Almacenamiento de material genético. Ajá. Material genético. Distribución, ¿no? ¿Distribución de qué? Proteína, Mm, Básicamente, al estar el material genético dentro del núcleo, es como la casa o el cerebro que comanda todas las acciones de todo lo demás. ¿Listo? Acá afuera, ya habíamos hablado un poco de esto, tendríamos un retículo endoplásmico rugoso. ¿Cierto? ¿Funciones del retículo endoplásmico rugoso? síntesis. Síntesis de proteínas, sobre todo de las proteínas que llevan señalización. Que esos son en el C terminal de no hidrofóbico. Los que ¿cierto? tienen algo en el N terminal o en el C terminal, incluso hay algunas que la tienen, las que van al núcleo, lo tienen en toda la cadena. Sí, 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 pero los que van al retículo son los que tienen aminoácidos hidrofóbicos en el C. Exactamente. Bien. Luego tendríamos por acá, y también modificaciones post-transcripcionales. Eso sería el procesamiento de las proteínas. Claro. Sí, igual decir modificación post-transcripcional es muy de genetista. Te explico. Yo como genetista, si creo un sistema de expresión de una proteína, por ejemplo, yo quiero crear una bacteria transgénica que me produzca insulina, ¿sí? Pero la insulina, o sea, tú sabes que las proteínas no es solamente una cadena de aminoácidos, sino que aparte de esta cadena de aminoácidos tiene una configuración y puedes tener unas cadenas alfa, unas cadenas beta, cualquier cosa. Bueno, igual la de la insulina es así. Bueno, entonces yo lo que quiero que mi sistema de expresión logre hacer que esa proteína, cuando se exprese, logre parecerse a cómo se expresa en el organismo del que originalmente estaba el gen, ¿sí? Al no tener sistemas de endomembranas, las bacterias no pueden hacer modificaciones post-transcripcionales, ¿ya? Entonces, no son el organismo más apto para yo producir una proteína que necesita ese tipo de modificación. Entonces, es algo que yo tengo que tenerlo en cuenta. Hay otras cosas más que yo tengo que tener en cuenta, pero ¿qué tipo de modificaciones post-transcripcionales? Por ejemplo, el agregarle un azúcar, porque es una glucoproteína, o un lípido. Esto sucede en el retículo endoplásmico rugoso. Bien. Luego, acá tengo el aparato de Golgi. ¿Listo? Y cada cis, cada trans, bueno. Pues el liso, ¿no? Creo. Aquí sería el liso. ¿En el liso qué hace? En el liso, ¿qué sintetiza? Lípidos. Y también ayuda a desintoxicación. Sí. Como el peroxisoma. El peroxisoma también. Bien, entonces acá, ¿qué hace? Esta proteína que vino de acá, tiene que hacer acá otras cosas. El plegamiento y el empaquetamiento. Ahí se termina de algo, había leído de que se terminan de procesar las proteínas, ¿no? Sí. Y si está bien, sale. Okay. Pero si no está bien, Se ubiquitina y... se va al complejo de ubiquitina proteasoma y se degrada. ¿Bien? Bueno, entonces aquí tienes una marcación, esto lo vamos a ver más adelante, que son las chaperonas. Son las VIP. ¿Bien? Sí, no, las chaperonas es otra cosa. Bien, hasta acá, ¿estamos? Luego tienes, obviamente, el lisosoma. ¿Sí? ¿Qué tiene el lisosoma? Enzimas hidrolíticas. Ajá. Y un pH muy bajo. Hace un pH Y un pH bajo, de 4. ¿cierto? Sí. Si yo tengo este pH bajo, aquí necesito, también para más adelante, necesito una bomba de protones para que me mande todos los protones hacia adentro, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Se nos está olvidando alguna? La mitocondria. Ah, y la mitocondria. ¿Cómo? Los peroxisomas. Mitocondria. ¿Funciones de la mitocondria? Glucólisis.
Genera ATP. Ojo, la glucólisis ocurre en el citoplasma. La respiración celular, Respiración celular. sí, el ciclo de Krebs sucede en la mitocondria. Sí. La glucólisis en condiciones anaerobias, sí, eso pues, ocurre en el citoplasma. Bien, respiración celular, glucólisis en procesos aeróbicos, también participa en los procesos de apoptosis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También los peroxisomas. ¿Listo? Sí. Hasta ahí. ¿Bien? ¿Se nos está olvidando alguna organela? No. Los ribosomas libres, pero lo mismo que... Los ribosomas libres. Y los endosomas de pronto, pero... Sí, pero es que esas ya son particularidades de la membrana. Algo, tengan en cuenta. Y esta también, también soporta la teoría endosimbiótica. El lado interno de todo esto se parece al lado externo de la membrana celular. ¿Cómo? Tú tienes acá. Esto es lo que va para afuera. Sí. ¿No? Ahí. ¿Listo? Y esto queda para adentro. Acá estás dentro de la célula. Sí. ¿Ya? Entonces, el lado externo del retículo endoplásmico, ¿sí?, es lo que ve hacia el citoplasma. Cuando la célula necesita esa proteína, exocitarla, sacarla, es muchísimo más fácil, simplemente que se adhiera y salga. Sí. ¿Listo? Entonces, ahora lo que necesitamos ver es, se nos estaba olvidando algo de los filamentos, el citoesqueleto. ¿Verdad? Microtúbulos. Sí. Yo tengo una pregunta o aclaración capaz. El citoplasma es lo que contiene todo lo que está dentro de la célula y el citosol es toda la célula menos las organelas que están compartiendo entre sí. Básicamente tú me estás preguntando si el citosol es la parte líquida del citoplasma. Sí, creo que Sí. Acá. El citosol es todo lo que, como en lo que flota en la organela. Exactamente. Que se habla de o sea, son muy sinónimos casi, o sea, muy poca gente dice el citosol. Yo digo citosol. Ay, qué sofisticados ustedes. Yo digo citosol en vez de citoplasma. Casi no había visto claro. Bueno. Y como en la clase te le dicen como citosol, a mí me quedo así. Luego tú tienes, debe ser que yo soy más viejito. Luego tú tienes, obviamente, los microtúbulos. ¿Sí? Los microtúbulos son polímeros. Igual hay una clase de citoesqueleto. ¿Sí? Lo que tienen que saber es que los microtúbulos son polímeros de una proteína que se llama tubulina. Sí. ¿Sí? Y tienes los microfilamentos. O en realidad, los filamentos, que son los intermedios. Los filamentos intermedios que estaríamos hablando de actina Miocina. y miocina. Los filamentos intermedios más distintos a los microfilamentos. Sí. Me parece que uno no es más 2 y uno no es más 0. No, lo que tú estás hablando de microtúbulos. Y luego tienes los filamentos gruesos, creo que se llaman, no me acuerdo el nombre. Filamento intermedio, miofilamento, microtúbulo. No. No, o sea, yo creo que de lo que yo estudiado los filamentos intermedios es tipo laminina, queratina Exacto. y demás, pero los microfilamentos es la actina. Por Sería ejemplo. actina y miocina, ¿verdad? ¿cierto? No sé, igual la miocina. ¿Estaría acá, dices tú? La miocina no es ¿Por qué? una motora. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de esto y cuando ya lleguemos al TP de citoesqueleto lo voy a revisar bien. Y aquí son, por ejemplo, proteínas grandes, ya, ¿no? Desmina, queratina, laminina, un montón. ¿Listo? Sí. Bueno, hasta ahí. ¿Vamos? Porque necesito que hablemos ahora de especializaciones de membrana y estaríamos redondeando la parte teórica. Igual el libro muy teórico. Sí, eso me acuerdo. Membrana me acuerdo un poco. Bueno. Voy a hacerles la referencia de que aquí
dibujé en ambos lugares, dibujé un enterocito, ¿sí? Pero lo que necesito que me entiendan es por qué el enterocito es así y no es así. Tú puedes ubicar acá este transportador para absorber nutrientes, ¿sí? Y mira, aquí me alcanzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá me alcanzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, como 30, 40, no sé. ¿Sí? Esto, que se llaman microvellosidades, ¿sí? Lo que hacen es ampliar la superficie de absorción. Sí. ¿Listo? Ahí, bien. De hecho, una de las causas de las diarreas entéricas, se pierden las microvellosidades y quedan así. No, y por eso Entonces, hay un exceso líquido. Entonces la persona queda como con el intestino corto y no alcanza a absorber. Bien. Esto sigue siendo membrana, ¿sí? O sea, aquí sigue teniendo filamentos de actina, de miosina, ¿sí? Sigue siendo membrana. Bien, no se vayan a confundir. Porque luego tú tienes otra especialización. Y esto es en la cara apical, ¿no? Sí. Tienes otra especialización, que son estos. Que son cilios. ¿Sí? Esto absorbe. Esto barre. Esto sirve para barrer. O para moverse. O sea, esos son numerosos en vía aérea, por ejemplo. En vía aérea. En trompas de Falopio. También. Entonces, Ese también es el espermatozoide. La cola. No. El flagelo. Flagelo. El flagelo. ¿Listo? Cilios. Hasta ahí. ¿Estamos? Esto son microtúbulos. ¿Los cilios? Sí. Mismo que el flagelo. Sí. Ahí era donde tú me decías la configuración. 920 era, ¿no es cierto? Creo que en la parte basal era 9 más 2 y hacia arriba, hacia apical, se ponía 9 más 0. Sí. Y ahí se empezaba a mover. Y abajo tenía, creo que, anclaje de miosina, que le daba como la movilidad. Y muchas mitocondrias aquí. Bueno, ¿ustedes entienden lo de la EVA mitocondrial? ¿EVA mitocondrial? Mira, cuando se fecunda un óvulo, entra la cabeza del espermatozoide. Esta parte se pierde. Y aquí están las mitocondrias. Ah, claro, por eso el material genético, el ADN mitocondrial es únicamente de la madre. Entonces el ADN mitocondrial es únicamente de la madre. Ah, verdad, por eso hacen cuando... Pero solamente se la pasa a la hija, no al hijo. Sí, el hijo también. En el libro sale que no. Pero, ¿y entonces mi hijo no va a tener mitocondrias? No, pues, pero mitocondriales de la madre. Por eso. Es que el padre no aporta ADN mitocondrial, solamente la madre. O sea, todos mis hermanos y yo tenemos el mismo ADN mitocondrial de mi mamá. Suponiendo que mi mamá, no sé, falleció, ¿Sí? y yo fui raptado, ¿sí? Pueden saber la maternidad de mi madre sobre mí a través de mis hermanos. Por la mitocondria. Por las mitocondrias. Se hace una extracción de ácidos nucleicos mitocondriales. De hecho, es la tecnología que usan las abuelas de Casa de Mayo. Yo había escuchado esa. Esa. Pero me habían dicho que era solamente para las hijas, algo así. Pero en realidad se equivocó. Bien. Y flagelo. Única célula animal flagelada, el espermatozoide. No tenemos más en los animales. Sí. Bien. ¿Y se acuerdan? Hace rato que habíamos dicho que las células se comunicaban. Por señalización. Se comunican. Su adherencia. Entonces, yo tengo, para mantener yo tengo polaridades, de hecho, ¿no? Entonces aquí tengo unas uniones, sí, que hacen que esto esté unido y nada pase a través de este espacio intercelular. Hay cosas que pasan entre espacios intercelulares, pero porque
la naturaleza en su sabia decisión así lo dicta, pero no es porque se le antoje. Sí. ¿Sí? Entonces yo tengo acá estas uniones que me ocluyen y mantienen estas dos células acá juntitas. ¿Cómo creen, si ocluyen, cómo creen que se llamarían? Son cuatro clubes. ¿Son uniones ocluyentes o son unas ocluyentes? ¿Sí? Ahí. ¿Listo? Es lo que está primero de arriba para abajo. Luego, yo tengo unas uniones que me ligan el citosol entre estas dos células y me anclan. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los desmosomas. Sí. ¿Y cómo se llaman? ¿No venían antes las adherentes? Las uniones adherentes. Antes de los demosomas. Es que en realidad el desmosoma es un tipo. Ah, un tipo de... Unión ah, adherente. Sí. Ujú. Y luego tengo aquí un canal, ¿sí? Que son las uniones comunicantes. Esto se llama gap. Gap por espacio en inglés. Sí. ¿Sí? Cuando a uno le dicen, uno lee de literatura en inglés o de libros que están, y el traductor tenía mucha pereza para encontrar un sinónimo, escucha el anion, gap. ¿Sí? Pero ahí lo que está diciendo es el anion gap, que si traduces esto, es la brecha aniónica. Que es muy diferente decir esto a esto, porque yo, la primera vez que leí esto, yo me imaginaba que había un anion gap. Y era, no sé, era como, no sé, el anion, sí, cualquier cosa. Entonces, y es porque me generan estos espacios. Y estos espacios me permiten que cosas pasen de aquí para el otro lado. Se estén comunicando cosas como qué, como iones. Sí. Sí, como agua. Cosas chiquititas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de contracción del músculo cardíaco? El corazón funciona como un sinsitio porque es mucho más fácil que el calcio fluya a través de aquí y se vaya pasando entre todas las células a que esté entrando desde acá, célula por célula. Sí. ¿Listo? Y acá, obviamente, va a haber nuevamente adherentes. Y acá tendríamos, si acá tenemos este que es desmosoma, tendríamos el hemi. ¿Sí? Que ancla la célula en su membrana basal con, no en su membrana basal, en su polo basal con la matriz extracelular o con la membrana basal. ¿Listo? Ahí no hay notas en la parte basal. Los de míos no son así. Había otra. No. Sí, esas las... no. Es que no sé si eran. Eran gap y la intermedia, ¿no? Unión intermedia, algo así. No. No, estas se usan, claro, a ver, estas se anclan al citoesqueleto. ¿Sí? Estas se anclan a Miofilamento, ¿no? los filamentos intermedios. Claro, los tallas no es con intermedio, sino con. Con el miosina. Sí. Sí, bueno, la Hay una que, sí, hay una que estaba aquí en el gráfico, que yo me acuerdo. Sí. Y era como así, como un plato. ¿Cómo se llama esa? Si tenéis los hemidesmosoma, los... Después lo vamos a ver. No sé. Sí, eso es de. Igual eso es de Esas son de anclaje, creo. Sí, Sí, creo que sí. puede ser. Membrana, no. Célula de Bien, anclaje. hasta ahí. ¿Alguna otra cosa más que No. necesiten que observemos? Esa es como la intro. En los parciales no sale mucho de esto, pero, o sea, a ver, sale teoría, pero no sale ejercicios para resolver, ¿sí? Entonces, yo no encontré, lo que sí podemos es revisar el TP. Yo tengo o sea, creo que tengo los parciales. Bueno, entonces, división celular. ¿Sí? Que aquí estaríamos redondeando la parte de las funciones vitales, ¿no? Que sería la reproducción. Muy bien. Lo que necesito que ustedes entiendan de esto es el concepto de diploide y de haploide para poder avanzar. Haploide de la célula sexual, diploide del par de cromosomas, ¿Pero qué hace que sea haploide? Que tenga un único cromosoma. un único cromosoma. Un De único 23, 23 Un único
par de cromosomas. No. Un único. ¿Cómo se llama? Un Juego. único juego cromosómico, sí. Único juego 23 de cromosomas. cromosomas. Y acá tiene un doble juego. Sí. Eso en animales, ¿no? En vegetales, con la evolución, con la selección genética, tú tienes células que son tetraploides. ¿Sí? Listo. Un único juego de cromosomas o un doble juego de cromosomas. ¿Sí? Es decir, a esto podemos decirle N y a esto le podemos decir 2N. ¿Cierto? Sí. Ahí, ¿estamos? ¿Mm? Bueno. ¿Para qué quiero yo tener, por ejemplo, se los comento acá. En los humanos, la diploidía consta de 46 cromosomas. Par juegos lo mismo, ¿cierto? Sí. Y la haploidía en 23 cromosomas. ¿Sí? En realidad, en vez de decir 46 cromosomas, a mí me gusta más decir 23 pares de cromosomas. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos a suponer que tenemos acá un óvulo con 23 pares de cromosomas. Se junta con un espermatozoide de 23 pares. ¿Cierto? Se formaría un cigoto con 46 pares. ¿Sí o no? Ustedes imaginen, o sea, fíjense en todo el problema que se arma para una persona tener un cromosoma de más. Uno, en la trisomía 21. Síndrome de Down. Y todos los problemas de salud que representa tener síndrome de Down. Ahora sí, imagínense que tuviera 46 pares de cromosomas. O sea, tendría 46 cromosomas de más. ¿Sí? Entonces, esto no funciona. ¿Sí? Esto no funciona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener células haploides, ¿sí? De manera que tenga 23 cromosomas un óvulo, 23 cromosomas un espermatozoide, para que cuando se fecunde y se haga la unión de los pronúcleos, se forme un ser con 23 pares de cromosomas. ¿Sí? Y a eso se refiere cuando se dicen cromosomas homólogos. ¿Sí? Que tiene el cromosoma, como dicen las profesoras de jardín, a cada ovejita le corresponde su parejita. Tienes un cromosoma X acá, y acá tienes un cromosoma Y, por ejemplo. Y acá se juntan el cromosoma X, Y, que son homólogos. Y cuando haces un cariotipo, los juntas ahí porque se parecen en sus características. ¿Bien? Y así con los otros cromosomas que no son los sexuales. Hay donde dicen que son parecidos, pero no iguales. Exactamente. Sí. Bien. ¿Qué me garantiza esto? La variabilidad. Variabilidad genética. Ahora, ¿por qué? O sea, si me estoy contando eso que 23 y 23 son iguales, o sea, son parecidos pero no iguales. Cuando las personas tienen hijos con hermanos, sale, ¿Los Targaryen dices? sale el niño con problemas porque tienen el mismo ADN. Exactamente, porque no hay variabilidad. ¿Sí? Los perros de razas puras. Sí. Viste que los perros runa, o sea, los perros runa, esos perros chandosos que te encuentras en la calle, nunca una displasia de cadera, nunca. Pero recogido, parido de mama callejera, sanito, sanito, Sí. sanito. Yo tengo un salchicha, más enfermizo que la Y leche. claro, y la columna, Sí. o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ellos se desfavoreció la variabilidad. ¿Sí? ¿Y acá qué me garantiza? La estabilidad genética. ¿Cómo así? O sea, ¿a qué se referían? Yo como gen, ¿qué quiero a corto plazo? A corto plazo, ¿sí? A corto plazo, yo quiero estar estable. O sea, en un periodo de vida de una persona, yo quiero estar estable, no quiero tener muchas mutaciones, ¿sí? Pero yo como gen, a largo plazo, yo quiero que haya variabilidades que a través de las generaciones me permitan y me faciliten la evolución.
Ok. Porque la evolución tú no la ves en una generación, ni en dos, ni en tres. La ves a lo largo de años. Y en genética no se dice yo soy más evolucionado o menos evolucionado. Se dice yo soy una variante evolutiva diferente. Pero no sabemos si es más o menos. Es como la gente que te dice, ay no, yo soy más evolucionado porque ya no tengo muelas de juicio. Porque ya las perdí. No, no sos más evolucionado, sos una variante evolutiva diferente. ¿Listo? Ok. Bien. Entonces, tú, para reproducirte como célula de estos cromosomas, tienes dos opciones para reproducirte. ¿Sí? Tienes una opción que es la mitosis La meiosis. y otra opción que es la meiosis. ¿Listo? A ver, definición de mitosis. ¿Me pueden decir? O decírmela en sus propias palabras como lo entiendo. La mitosis para mí es como la división celular Ajá. propiamente dicha. Como que se divide una, tienen que haber dos para dividir una. Es como de dos células. ¿Sale una? Eso No, es fecundación. O sea, de un siglo, de una célula sale una misma célula y pueden salir dos. Como la duplicación celular. Una La unidad. duplicación celular. Sí. ¿Y qué característica tienen las células hijas frente a la célula madre? Son idénticas. Son células idénticas. ¿Listo? Mírame acá, Diego. Un cigoto, ¿sí? Obtuve una carga de 46XY, ¿sí? Este cigoto se va a dividir cada vez hasta convertirse en mórula y luego disco germinativo y laminar, trilaminar, ¡pum! Ser vivo, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué pasa si accidentalmente en el periodo bicelular este cigoto se parte por completo y me genera dos células 46XY? Y estas dos células continúan el proceso de división celular. Y tienes dos hombres adultos 46XY. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer con estos? Llevarlos a Disney Channel y producir un show que se llama Zack y Cody. Porque estos son idénticos. Sí. ¿Sí? La mitosis son dos células idénticas. ¿Sí? Sí. Es una división ecuacional. Es una sola división. ¿Listo? Sí. Ahora, tú tienes la meiosis. La meiosis. Ahora, dividiste una célula ahí, salieron dos. De esas otras dos células, de una van a salir dos más y otras dos más. Cuatro. 4. Ok. Sí. Sí. Claro, por eso te decía, llegaron a ser Eso 4. lo tenía claro. Sí. Bien, perfecto. Y esto es un embarazo gemelar univitelino. Ahora, ¿dónde ocurre? En todas las células del cuerpo. Es todas las células que decimos somáticas. ¿Y qué me garantiza? La estabilidad génica. Yo creo que ustedes son un poquito más jóvenes que yo. No sé si se acuerdan que a finales de los años 90 y principios de los años 2000 se hablaba de un experimento con una oveja, que se llamaba la oveja Dolly. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan de la oveja Dolly. Sí. Bueno, entonces, la oveja Dolly era el producto de la clonación. Células hijas a partir de una célula madre, y las células hijas, ¿sí? O los organismos hijos se parecen a la madre porque no hay variabilidad genética. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando de esto o no estoy hablando de esto? No, ¿Por qué no? porque de esa célula madre salieron dos hijas, Ujú. Pero son idénticas. Particular, pero idénticas, ¿cierto? pero no iguales. Idénticos igual. ¿Sí? La tasa de mutabilidad es muy baja aquí. Ya. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que esta es la que se llevó a cabo y la que fue fecundada. Sí.
y la que pudo implantarse, pero eso no significa que haya sido, que no haya habido más cigotos de hermanos de Dolly. Sí. ¿Sí? Es lo que hicieron en el caso de la oveja Dolly. Sacaron una célula, que pudo ser tranquilamente una célula de la piel, la llevaron hacia atrás para desespecializarla, para crear una célula madre totipotencial, a partir de la cual sí se obtuvo un cigoto, que luego se obtuvo un embrión que se implantó en otra oveja. Pero Dolly no tenía nada de carga genética de la madre, sino de esta célula. Es esto. Sí, solo que es llevado a cabo en un laboratorio. Sí. Bien. El totipotencial se supone que de una célula puede multiplicarse a la que quiera. A la que sea, donde se necesite. Totipotencial, sí. Cuando las células totipotenciales no pierden función, no tienen funciones específicas. La función principal de ellas es eso, la totipotencialidad. Sí. A medida que una célula se va especializando, pierde esa función de totipotencialidad. Ya pluripotencial, unipotencial. Sí. ¿Sí? Es lo que pasa con las neoplasias. ¿Sí? Ganan la capacidad de volverse a reproducir, pero pierden la función que cumplían en el tejido. Por eso es que una neoplasia del hígado no te genera, ¿sí? No te va a generar albúmina, por ejemplo. ¿Listo? Sí. Bien. Ahora sí. ¿Y dónde ocurre? En todas las células del cuerpo que no sean sexuales. ¿Sí? Y luego tú tienes la meiosis. La meiosis ocurre en las células sexuales, ¿sí? Y te garantiza, son dos divisiones continuas, sin interfase entre ellas. ¿Sí? ¿Entiendes? Mira, entonces acá, ¿y qué te garantizan? La variabilidad genética. ¿Y la reducción del material genético? ¿O es lo mismo? ¿Cómo? ¿La reducción del material genético es lo mismo o da la variabilidad? No, ahora te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar con colores para que lo entiendas. ¿Listo? Bien, entonces, acá vamos a mostrarte mitosis y acá meiosis. Bien, tú tienes una célula, ¿sí? Que tiene un cromosoma y otro cromosoma. ¿Listo? Bueno, aquí está el núcleo y ya pasa todo esto de los cromosomas, pero lo que tú vas a entender es que luego este cromosoma tienes las cromátides, ¿sí? Están unidas a través del centrómero. ¿Listo? Las cromátides se separan y empiezan a migrar a los polos. ¿Sí? Entonces tú tienes ¿listo? Y luego acá, después de la citocinesis, vas a tener ¿listo? ¿Ves cómo estas dos células son idénticas a esta? Bien, esto es un proceso ecuacional. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Bien. La meiosis, lo primero que tenemos es un proceso reduccional. Entonces tú tienes acá esto, ¿sí? Cuando luego esto empieza a convertirse o empieza a avanzar, profase, prometafase, telofase, anafase, ¿sí? Eso vamos a hablar con más profundidad de permitosis y meiosis. Tú tienes esto, ¿cierto? ¿Sí o no? Acá lo tienes así, ¿cierto? Bien. Ahora, mira lo que te voy a hacer acá. ¿Lo ves? Esto es reduccional.
¿Cierto? Sí. ¿Estás? Sí. Bien. ¿Te das cuenta que aquí esto ya no es igual a esto? Déjalo ahí. Esta Bien. semana, ¿cuántas veces te has resultado? Sobre todo bien. Bien. ¿Mm? Y ahora tú tienes otra división que es ecuacional. Aquí tuviste una primera división meiótica, ¿sí? En la cual se separaron cromosomas, mira, cromosomas, ¿sí? Y acá se separaron cromátides, cada una de estas es una cromátide, ¿ya? Pero en la división, o sea, en la reducción, donde se separan las cromátides, ¿no sería reducción, Iván? No, porque sigue siendo, mira, O sea, es como arriba tienes 2, abajo vas a tener 2, digamos. ¿No? O sea, lo que yo entiendo por ecuacional es que... a ver, te lo explico. Lo que Sí, pasa, sí. Porque sí, sacáis ecuacional, dos sí. células de una. no, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, porque en las películas nos presentan el cromosoma siempre así, ¿Mm? ¿sí? Este es un cromosoma que está a punto de separarse. Los cromosomas se ven así. Pero cuando duplican su material genético, se ven así. Y luego, Se separan. este es un cromosoma con dos cromátides hermanas. Cromátida. ¿Listo? ¿Mm? Bien. Yo tengo una pregunta. En ambos casos, la primera célula, la madre, ¿qué fluididad tendría? Acá, 2N. Acá tiene 2N, míralo. Acá sigue teniendo 2N. Y acá tiene N, N. Y acá tiene N, 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 N. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, esto que tú estás viendo es esto. Uno. Sí. Y esto que tú ves acá es esto. Sí. En realidad Una es cromática. el mismo cromosoma, Pero. en una fase diferente de la división. Sí. ¿Sí? Cuando el cromosoma está en proceso de división, como tiene que estar duplicado, está así, como un conejito. Y cuando ya no necesita duplicarse, está así, empaquetadito así, lineal, con un brazo largo y un brazo corto y un brazo largo. ¿Listo? ¿Mm? Entonces, cuando dice reduccional, es porque se redujo, mira, acá, reduccional, porque acá tenías dos cromosomas en esta célula y los redujiste Uno. a uno solo. ¿Sí? Y ecuacional, ¿por qué? Porque en cada una de las células hijas sigues teniendo un solo cromosoma. ¿Listo? ¿Mm? Esto es lo que genera que tú no seas igual a tu hermano, ¿Mm? a pesar de ser hijos de las mismas personas. ¿Por qué? Porque en los procesos de meiosis se da un entrecruzamiento también en los quiasmas y todas estas cosas. ¿Sí? Entonces tú, por un lado, ya tienes que este cromosoma, esta célula no es idéntica a otra. Y vienes con una célula que no es idéntica a otra por parte de tu padre. Entonces es un montón de variabilidad. Sí. ¿Listo? ¿Mm? ¿Ahí se entendió? Bien. ¿Alguna pregunta No. de esto? Ecuacional, por ejemplo, en esta sería que igual en esta que está, por ejemplo, en una fase, ponele, en este. Acá. Arriba. Sí, o sea, ahí pero donde literal al lado de ecuacional. Ajá, aquí. Ahí sería ecuacional porque igual todavía en la misma célula están, o sea, abajo las hijas tienen dos cromosomas, solo que ya no tienen los homólogos. Exacto. Es que, mira. Es Claro, que quería entender el concepto de ecuacional porque no lo había escuchado. ecuación porque es igual. ¿Sí? Y ecuacional es porque en todo, o sea, este ecuacional vendría acá. Porque lo que es ecuacional es el proceso de mitosis. Porque todo esto es una sola división. Claro, y por ejemplo en meiosis entonces sería primero es reduccional y después es Y ecuacional. después es Porque ecuacional. baja de Reduccional 46 porque te baja el número de cromosomas de 23 pares a 23 cromosomas. Claro. Y luego acá sigues teniendo 23 cromosomas en cada uno de estos. ¿Listo? Y acá siguen 46 desde el Y acá principio. siguen 46 y 46 y 46. Sí. ¿Listo? Sí. Bien, ¿alguna pregunta de esto? No. Bien, ahora sí ya